Hola chicos, nuevamente les saluda su profesora Susana Bermúdez y en esta segunda sesión sobre la psicología del teatro, pues vamos a hablar un poquito sobre los psicólogos, sociólogos, filósofos, escritores que hablaron sobre el juego y la relación que tienen con el teatro. A partir de ello, pues les voy a dejar una actividad en donde pues ya les explicaré qué tendrán que realizar para que podamos profundizar un poquito más sobre el tema de la psicología en el teatro, ¿sí? Y qué tanto nos puede servir para desarrollar más habilidades y destrezas, pero al mismo tiempo qué tanto nos pueden servir para nuestra propia vida. Y pues yo creo que va a ser bastante, y eso espero. Muy bien, entonces en la sesión anterior explicaba sobre lo que es la psicología y también vimos el significado del juego y desde el punto de vista de Kairos. Bien, para esto sí quiero leerles esta parte que dice: las primeras propuestas teóricas basadas en observaciones empíricas sobre el juego no comenzaron a aparecer hasta principios del siglo XIX. Los pensadores que las formulan se dedican fundamentalmente al estudio de la naturaleza humana. Algunos de ellos se basan en las teorías evolucionistas para argumentar sus propuestas. A finales del siglo se inician los trabajos de investigación psicológica. Es a partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos, catedráticos, pedagogos y andragogos que han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca de la lúdica y el juego, porque lo hacen o qué es lo que les distingue el juego de un adulto, del joven. Son cuestiones que se plantean por primera vez a principios del siglo XX. Este es un punto importante porque, como yo les decía en la clase anterior, el juego de un niño pues no va a ser el mismo de un joven a un adulto, pero sin embargo sí tiene algo que los une, pero al mismo tiempo que da la diferencia. Bien, nos dice Johann Christopher Schiller, que es el que yo les hablaba la vez pasada. Él fue un poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual del teatro en alemán. Fue Schiller uno de los primeros que se fijó en la importancia del juego en la vida cultural. Ya como les había dicho la vez pasada, él dejó un dicho muy profundo que en lo personal me gustó, que fue: el hombre solo juega en cuanto es plenamente tal, y solo es hombre completamente cuando juega. Eso sí se me hace muy profundo. Bien, una de las propuestas más influyentes del siglo XIX y del principio del siglo XX es la teoría del ejercicio preparatorio o del preejercicio de Karl Gross, quien define una de las teorías relacionadas con el juego denominada teoría del juego, en la cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias. Entonces él dice: tú al jugar estás desarrollando habilidades y destrezas que te van a permitir utilizarlas en tu vida cotidiana, en un trabajo, en una vida familiar, en una vida social. Esto es lo que nos dice Karl Gross. Se me hace también muy interesante porque a veces cuando vemos a un niño jugar no nos imaginamos que esas capacidades que él está desarrollando dentro del juego las va a utilizar en su vida futura. Entonces, esto lo vemos en la parte del teatro cuando jugamos a hacer otro personaje, jugamos a hacer escenas. No nos damos cuenta que tal vez a lo mejor estamos ayudando a nuestra vida normal, ¿no?
en nuestra vida normal, familiar, social y cultural, estamos también proporcionando, enriqueciendo nuestra conducta humana. Muy bien, entonces fue filósofo, Karl Gross fue un filósofo, psicólogo y profesor que propuso una teoría evolutiva del juego. Fue catedrático de filosofía en Gießen, Basilea y en Tübingen. Muy bien, también hablaba sobre el escritor Roger Cailloux, que fue el que yo hice las citas de sus 4 clasificaciones de juego. Él es el que hizo la clasificación del juego de simulacro, que es el que más nos interesa a nosotros en el club de teatro. Y bueno, ya no terminé la clase anterior de explicar lo del juego de vértigo, que es entre los que se incluyen los de velocidad y de equilibrio. Pero bueno, de tal forma Cailloux es quien le da una mayor objetividad al juego, y por lo consiguiente es en qué clasificación entra el juego en las artes. Pues el juego de simulacro es donde encontramos a todas las artes, como les había dicho: teatro, música, danza, artes plásticas. Y aquí, sin darnos cuenta, pues nosotros, como lo dice Cailloux, sin darnos cuenta, nosotros estamos jugando en nuestras clases, sobre el escenario, en el momento en que nosotros hacemos que el espectador vivencie y sienta las emociones de nuestros personajes y de nuestra historia, pues estamos incluyendo al espectador en nuestro juego. Entonces, esto es importante, se me hace muy interesante, y que ustedes reconozcan e identifiquen cómo la psicología del teatro nos lleva al juego. Cómo es que podemos nosotros, en el momento que identifiquemos que estamos jugando, vamos a lograr mucho más sobre el escenario y fuera de él también, en nuestra vida normal también. Por ello, en esta ocasión vamos a jugar a realizar un diario. Aquí viene la actividad que les voy a pedir que ustedes hagan. Vamos a realizar un diario en el que recordaremos cosas que vivimos desde nuestra infancia hasta nuestro momento actual. Yo espero que ustedes se animen a hacerlo. Espero que ustedes se sienten, le den un tiempo a esta actividad que les estoy pidiendo, porque les va a dar muchas cosas como personas y como actores que son dentro de la clase de teatro. Entonces, dense la oportunidad, hagan su diario, van a recordar cosas que vivieron en la infancia y hasta su momento actual. En él pondremos momentos agradables, también tristes, que nos ocurrieron. También podremos poner cosas que nos causaron miedo, nervios y todo tipo de situaciones que causaron diversas emociones y que de ellas aprendimos. También cosas que hoy podemos recordar y a la vez compartir como experiencias de su vida. A través de esta dinámica realizaremos una autoevaluación, que es lo que nos decía en la clase anterior. A través de esta dinámica vamos a hacer una autoevaluación de cómo hemos experimentado las emociones en nuestra vida, cómo se han enfrentado en su momento, de cómo solucionaron en el caso de una problemática, o cómo han disfrutado en el caso de las alegrías. Pues a través de esta situación hemos sido nosotros los propios protagonistas. Somos protagonistas en nuestra vida y somos protagonistas de una historia que escribiremos y que tuvimos que actuarla antes de estudiarla, que es lo que hace la diferencia de la vida del teatro. En el teatro leemos, estudiamos y nos apropiamos de un personaje. Y en la vida primero actuamos y luego escribimos
lo vivido. Esa es la diferencia. Entonces, este ejercicio nos va a dar la oportunidad de ver que no está muy separado una cosa con la otra. No está separado el personaje de mi vida con el personaje de una historia a la que yo voy a darle función, a la que yo le voy a dar escena, escenografía, música y vestuario. Entonces, vamos a hacer esta actividad, espero que se animen, háganlo en casita, hagan su diario y traten de recordar a la edad más pequeña en la que ustedes tengan recuerdos, y comenzamos a escribir cosas bonitas, cosas que les costó mucho trabajo vivir, cosas de miedo, todas las emociones, ustedes ya las identifican. Entonces ahí en casita, pues empezamos a escribir y a recordar, a hacer nuestro diario, vamos a hacer nuestra propia historia y obviamente pues no la vamos a poder leer, ni tampoco pasarla por este medio. Pero cuando regresemos de clases, cuando regresemos cuando termine la contingencia, pues ya de manera personal, pues ya podré yo revisarla y solamente eso, solamente la voy a revisar, su historia, no vamos a hacer más. Pero quiero que ustedes vean, identifiquen que no hay mucha diferencia, que un juego de un niño, de un joven, de un adulto, se puede transportar y de hecho se transporta a un escenario. En el teatro jugamos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir quitarnos esos miedos, esos tabús, quitarnos esa inseguridad sobre el escenario y, ¿por qué no?, también fuera de él, en nuestra vida normal. No, en nuestra vida normal todos jugamos, desempeñamos un papel, un personaje. Espero que les haya servido estas 2 sesiones de la psicología del teatro y bueno, continuaremos y seguiremos trabajando y siempre para reforzar cada uno de nuestros temas. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.